Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, a través de UCB Televisión, señal 3. Vamos a conversar con la senadora de la región del Maule, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, la región del Maule también está reclamando lluvia, ¿no? Por estos días. Sí, yo creo que el país en general reclama lluvia y uno puede ver con las conversaciones con otros colegas o con lo que a uno le ha tocado ver en el terreno que efectivamente el cambio climático es una realidad. En Magallanes, por ejemplo, en esta fecha había nieve, hoy día hay lluvia, como si estuviéramos en Valdivia. Crece el pasto, cosa que en el verano, cosas que no ocurrían antes. Y esto es algo que tenemos que tomar conciencia que llegó, que es realidad y que nos hace enfrentar las discusiones regulatorias y digamos, de proyección hacia adelante desde el punto de vista no solo del recurso hídrico, sino que de la sostenibilidad en general de una manera que debiera ser distinta. Y siento que nos vamos quedando atrás, pese a que hemos visto otros países que han enfrentado crisis desde el punto de vista de sequía, de falta de recursos, y nosotros parece que nos ponemos un antifaz y no lo vemos. Ahora, aquí hay un problema que es bien, al principio se ve como divertido, pero en el trasfondo es muy dramático. El caso de Donald Trump, por ejemplo, que él no cree en el cambio climático y sin embargo en pleno verano se inundó el subterráneo de la Casa Blanca. Aquí en Chile se va a hacer la COP25 a fin de año y el gobierno del presidente Piñera todavía no suscribe el convenio de Escazú. ¿Cómo se resuelven todas estas contradicciones aparentemente? A eso me refiero cuando digo que nosotros nos ponemos un antifaz, una antiojera, y no somos capaces de advertir lo que otros países ya han vivido con anterioridad a nosotros y lo han enfrentado de manera muy decidida. O los ejemplos que tú das, ¿no es cierto? Por un lado el tema de Escazú o por otro lado el tema de Donald Trump, que lo niega clara y categóricamente y la verdad es que lo está viviendo en su propio hogar, entre comillas. Lo hemos visto en otros países, por cierto, donde todos los niveles de ríos, de agua, de caudales cambian y han cambiado producto de este cambio climático que tiene que ver con el calentamiento de nuestro planeta. Si nosotros, que somos los habitantes del planeta Tierra, que somos los depositarios de su resguardo, no entendemos que tenemos una responsabilidad, la verdad es que estamos al final hipotecando a nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, si Chile además se ofrece para ser el anfitrión de la COP25, la verdad es que debiera estar ya haciendo propuestas, no solo que lo obliguen a él como Estado anfitrión, sino que además marque pauta hacia adelante. Somos pioneros en tantas cosas. ¿Por qué no también plantearnos un desafío desde el sur del mundo, desde este pedacito, esta franja de tierra que desafíen al mundo entero? Cuando este programa de Profundidad de Campo se vea a través de la televisión, el canal del Senado y UCB Televisión, señal 3, habrán pasado ya unos cuantos días desde que se produjo el capítulo, ese en Osorno que tuvo a muchas personas sin agua potable. Entonces uno se pregunta, bueno, eh, ¿quién asegura que en otras regiones del país no pueda ocurrir el mismo fenómeno? ¿Hay protocolos, no hay protocolos que permitan garantizar que el líquido de elementos esté puro, esté disponible para el consumo humano? La verdad es que con los antecedentes que uno tiene, no podríamos asegurar aquello. Y no lo podríamos asegurar porque en el caso de Osorno en particular, y hablé con el alcalde Bertín, Jaime Bertín, gran alcalde, electo con amplias mayorías, reelecto con amplias mayorías, uno ve que la municipalidad de Osorno ha tenido que responder frente a esta crisis que es sanitaria desde todo punto de vista y enfrentar el abastecer a 48.000 viviendas del vital elemento. Son más de Eh, 200.000 personas. Efectivamente, que no tienen agua para consumo ni para otras necesidades. Lo ha tenido que hacer además de manera muy artesanal. ¿Por qué? Porque el alcalde pidió que se declarara estado de catástrofes para poder operar los recursos públicos de manera mucho más expedita y no se le otorgó. Yo esto se lo hice saber al ministro del Interior. Entonces uno dice, claramente, en este caso en particular queda en evidencia que no hay ninguna medida de contención, ninguna medida preparativa, ninguna medida de inversión para evitar que esto pase. Y cuando pasa, no hay desde el punto de vista de la empresa sanitaria una reacción oportuna. Tiene que asumirlo el municipio.
Y uno dice, wow, preguntémonos entonces si esto tiene que seguir en manos privadas, si los privados no son capaces de responder a una situación como esta y lo tiene que asumir la autoridad pública, en este caso el gobierno comunal y local. Creo que las preguntas están hechas, yo espero que se desarrolle, lo estamos pidiendo, ya solicitud mía, una sesión especial para ver esto. ¿Por qué? Porque frente a lo que ha ocurrido en Osorno, nos podemos ver en situaciones parecidas en otros lados. De hecho, hay otros lados, Sergio, que han tenido situaciones como esta, pero claro, de dimensiones menos grandes que la de la ciudad entera de Osorno, y por lo tanto no se ha notado. Pero creo que tanto las comunidades pequeñas como las grandes capitales requieren de medidas para poder enfrentar una situación como esta, que puede ocurrir, porque uno nunca sabe, ¿no es cierto?, si cuando tuvimos el terremoto, ¿no es cierto?, Así es. si hay situaciones de catástrofe o de fuerza mayor que lo provoquen, pero tener la forma de responder inmediatamente para poder reponer o sustituir un elemento tan vital como es el agua. Aquí se habló de un accidente y se demoraron muchas horas en dilucidar alguna respuesta después que anunció el mismo presidente allá que estuvo en uno de esos días de crisis a las 11 de la mañana, anunció que estaba resuelto el problema, pero después en la tarde nuevamente corte de agua porque apareció de color azul el agua en varios hogares. Efectivamente, y hay varias preguntas que uno debiera hacerse, ¿no? De hecho, se provocó el corte y se dijo que iban a ser 48 horas sin agua. La verdad es que fueron varias horas más sin agua, días, más de una semana. Y este hecho que tú señalas, exponen además al presidente llevándolo a la ciudad, anunciando la reposición del agua y la verdad es que se vuelve a cortar. Por lo tanto, yo creo que hay muchas preguntas que hacer. Esperamos que hayan respuestas a esto y si no hay respuestas, bueno, trazar un plan donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios esté, ¿no es cierto?, ejerciendo su rol y donde las empresas cumplan con el contrato que al final tienen con todos los habitantes del territorio donde prestan el servicio. Y ahí cosas que salieron, me acuerdo, en la discusión de el terremoto el año 2010, donde viven los presidentes y los gerentes generales de estas compañías. Porque yo entiendo que una multinacional, claro, puede estar la cabeza en Magallanes, en Arica, en Santiago, pero en una empresa local uno dice, bueno, ¿dónde está el gerente general? ¿Dónde está su presidente? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están las mangas arremangadas resolviendo el problema para la ciudadanía? Bueno, entre las muchas preocupaciones, yo estaba mirando que en la agenda informativa figura nuevamente el Senami, ¿no? Un problema que se viene discutiendo hace mucho rato, pero surgen datos que son bien graves por la Policía de Investigaciones, que habla que el 88% de las residencias registran abuso físico, sexual y maltrato. 59% de los abusos fueron cometidos por trabajadores, o sea, personas que están en las instituciones, que están a cargo de estos menores, son los que cometen mucho de su abuso, casi un 60%. Efectivamente, la verdad es que hay varias cosas que es necesario abordar. Creo que este informe que entrega la PDI en esta oportunidad da cuenta de lo dramático que es el dato y la constatación nuevamente de la violación de los derechos humanos de los menores. Las cifras, hay un reporte largo y que constata la PDI, son de verdad espeluznantes. Primero, hay denuncias no realizadas por parte de quienes estaban a cargo de los niños. Quizás decir, para que todos los televidentes nos entiendan, en el caso de los niños vulnerados, los niños que están en hogares, ya sea directos o indirectos, administrados directamente por el Estado o a través de administradores, eh, hay un deber del Estado, del país, de hacerse cargo de esos niños, de responsabilidad respecto de esos niños. Entonces, cuando uno constata en el informe de la PDI, piensen ustedes que el informe de Naciones Unidas, que ya lo habíamos vivido el año pasado, Claro. no visitó todos los hogares. En el caso de la PDI, consideró 240 residencias de 241. O sea, podemos decir que el 100% de las Correcto. residencias fueron visitadas por la PDI a través de un equipo especializado, que es la Fuerza de Tarea Sename de la PDI, que se encarga, ¿no es cierto?, de este rol. Estos 240 hogares, estamos hablando de más de 6.000 niños en residencias o hogares. ¿Y qué cosas se constata por parte de la PDI, Sergio? Primero, que hay denuncias no realizadas, que al menos 88 residencias
se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. Vale decir, ante la existencia de una situación de abuso, no se hizo la denuncia respectiva. Segundo, que hay abusos y vulneraciones en el 100% de los centros, o sea que no está ninguno exento de este tipo de situaciones. ¿De qué tipo? Maltrato por parte de adultos, 127 episodios, estamos hablando de más, casi un 30%. 105 en centros de internación provisoria y en centros de internación de régimen cerrado. En 105 episodios del CREAD, vale decir, los centros de reparación especializada de administración directa. 137 casos en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes que pertenecen al área de protección. Que hay agresiones entre los mismos internos, 79,7% de situaciones de ese tipo. Que hay maltratos cometidos por los mismos trabajadores encargados de cuidar a estos niños, más de un 50%, casi un 60%. Que en el 50% de los hogares se constatan abusos sexuales, Sergio, abusos sexuales. 123 cometidos por adultos, 187 cometidos por otros menores. Que hay, dentro de las conclusiones del informe de la PDI, se señala que hay normalización de las conductas. ¿Qué significa esto? Que ya es normal, que ya es parte del día a día, que no es algo extraño. Mira qué brutal lo que dice este informe, que dice que hay en muchos de los centros que hay ausencia de niños, niñas y adolescentes en los centros, 250 niños o adolescentes de 68 centros que desaparecieron y no se hizo nada. Yo no sé si tú recuerdas este reportaje que se hizo en televisión, donde hablaban incluso ministros de corte, que decían que los niños desaparecían, no se daba la orden y después se iba y se pedía al Estado un niño más porque estaba liberado el cupo y nadie se preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó con ese cupo? ¿Se dio en adopción el niño? ¿Murió el niño? ¿Dónde está el niño? Nadie lo preguntaba. Entonces es algo como normal. Yeah. Que hay ausencia e incumplimiento de protocolos. Vale decir, o no existen los protocolos o simplemente no se cumplen. Y eso Hagamos una pausa, senadora. en altos porcentajes. Hagamos una pausa para seguir conversando esto aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, junto con UCB Televisión, Señal 3. Volvemos. Estamos de vuelta ya con la senadora Jimena Rincón, representante de la Cámara Alta de la región del Maule, a través del canal del Senado en Profundidad de Campos y UCB Televisión Señal 3. Senadora, bueno, el diagnóstico que hizo la PDI que usted ha especificado está bastante claro, es dramático, yo diría que hasta trágico en algunas circunstancias con los abusos sexuales, el maltrato físico y todo eso. ¿Cuáles serían los remediales? Porque esta discusión sobre el Sename ya viene hace bastante rato. Entonces, ¿por qué no se adoptan las medidas con más urgencia? ¿Cuál es la preocupación que existe en la Cámara Alta? Dicen algunos que como los niños no votan, no hay ninguna urgencia. A mí me revela creer que sea esa la razón. Cuando el fiscal regional de Los Lagos, Emil Fork, hizo su investigación donde determinó que había 40 menores que estaban en riesgo, no sé si tú lo recuerdas, Sí. Ese informe se mandó inmediatamente a ministerios, a organismos, a reparticiones. Nosotros, de hecho, preguntamos por estos casos y un porcentaje importante estaba en el Maule, los visitamos. Hoy día el informe de la PDI parece que es como una papa caliente y nadie la quiere asumir y no se manda a ningún lado. Hay frases por ahí que dicen que la verdad es que no lo leí, no le di la importancia. A mí me preocupa la falta de sensibilidad de estos hechos. Cuando el gobierno hace un catastro, no sé si lo recuerdas también, fue bien publicitado, un catastro de los niños en la calle, en situación de calle. Lo hace innominado, no se preocupa de los niños que pilló en la calle ni toma medidas. Concluye después que va a tomar medidas en algunas regiones, o sea, además de que los niños están vulnerados, son discriminados, no hay soluciones para todos. Creo que tenemos que tomarle el peso a lo que el presidente dijo, de que los niños eran primero. La primera autoridad de la nación definió al inicio de su gobierno, creo que fue una de las primeras medidas, me puedo equivocar, que los niños eran primero en su gobierno. Y yo creo que tenemos que pasar del discurso a la acción. Tenemos que ponerle acelerador a las indicaciones, por cierto, de los proyectos de ley,
que son importantes, pero también tenemos que poner acelerador a las medidas administrativas que se tienen que tomar. Nosotros pedimos en un proyecto de ley que ha costado mucho que avance en la discusión legislativa, que los niños menores de 3 años no fueran a hogares, porque todos los estudios internacionales señalan que entre los 0 y 3 años es donde defines el futuro de una persona. Y un niño, un bebé necesita contención, necesita amor, necesita compañía, y en un hogar claramente no la va a encontrar. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es arremangarse las mangas y pasar a la acción, más allá de las discusiones legislativas que tenemos que tener, por cierto. Senadora, aparte de esta preocupación por los niños, que esperamos que en este 2019 tengamos un panorama distinto para enfrentar el 2020, pues son muchos los niños afectados. Pero en la otra punta de la edad cronológica está la preocupación por las pensiones. Hay un dato que yo lo encontré terrible, que todos los millennials, o sea, aquellos chiquillos que hoy día tienen 20, 21 años, 25, que se están incorporando a la vida del trabajo, cuando jubilen van a recibir la mitad de la jubilación que reciben hoy día los que están ya pensionados. ¿Es tan así, tan brutal el cuadro? Bueno, si solo nos concentramos en discutir el 4% y quién va a administrarlo y no nos hacemos cargo de las otras variables que hay que modificar, seguro que va a pasar eso porque de acuerdo a los datos con los que se calculan las pensiones, la gente hoy día vive, según los datos, no es la realidad, hasta los 110 años. Los millennials, si seguimos con estas estimaciones, van a vivir hasta los 130, por lo tanto lo que ahorren no les va a alcanzar ni siquiera para la mitad Se van a de lo que aburrir de se... vivir y además con una pensión miserable. Además, entonces tenemos que abordar la otra discusión, la otra parte de la discusión, que tiene que ver con cómo calculamos las pensiones, cómo se estima la tasa de interés o el recálculo de las pensiones. Tenemos que abordar la discusión de que no puede ser que la administradora de fondos de pensiones, que tiene un giro único, que es administrar las pensiones, sea de una compañía de seguro, donde hay claramente conflicto de interés. Y hoy día eso es lo que pasa con 5 de las 7 AFP. Y obviamente se empiezan a acercar los cálculos, las estimaciones del retiro programado versus renta vitalicia. Y las compañías de seguro lo que quieren es tener clientes en renta vitalicia. Y a las AFP les da lo mismo porque sus dueños son las compañías de seguro. Tenemos que discutir cuánto vive hoy día una persona. Los datos reales señalan que nuestros pensionados viven hasta los 85 años, en un 97% de los casos. Eso significa que estamos financiando a un 3% con el aporte del 97% y les estamos bajando la pensión al 97% de las personas. Lo más lógico sería tener un seguro de envejecimiento, un seguro de la cuarta edad, como lo llaman algunos, de tal manera que acercar la edad de vida, mejorar inmediatamente las pensiones con los fondos que ha ahorrado ese trabajador y a ese 3%, 4% que vive más, lo financiamos solidariamente entre todos. Que discutamos de seguridad social, Sergio, si lo que tenemos en Chile no es seguridad social, y que empecemos a transparentar las discusiones. ¿Cuánto se tiene que pagar por comisión de intermediación? ¿De dónde tiene que salir esa comisión de intermediación? No de los fondos de los trabajadores, sino que de quien administra. En fin, creo que hay muchas discusiones encima que debieran estar encima de la mesa, que no están encima de la mesa. Y además que entremos al texto del mensaje del proyecto que mandó el presidente Piñera, porque dice cosas que a mí me sorprende que no se discutan. Por ejemplo, que las pensiones van a ser mejor de aquí a 40 años más. Eso dice el proyecto, con este proyecto. O que tienen que seguir a cargo de la educación previsional los mismos que recaudan y que administran. ¿Por qué? ¿Cuándo se ha visto eso? La educación previsional la hará el gobierno, la harán los entes públicos, pero no la tiene por qué hacer quien administra. En fin, creo que hay un montón de cosas que tenemos que discutir y que de repente pasan muy rápido en el análisis legislativo, y ese análisis rápido, en esa votación rápida, al final la consecuencia es que de aquí a 10, 15, 20 años vamos a tener pensiones no muy distintas a las que tenemos hoy. Ahora, cuando usted dice que la proyección de la pensión a los 110 años, yo me espanto porque por lo menos yo no tengo ningún conocido que viva a 110. Nicanor Parra se murió a 101, iba camino a los 102, que uno Pero es una excepción, es una además. excepción.
pero al mismo tiempo se ha anunciado que las pensiones van a disminuir en 5% para los hombres y en 7% para las mujeres. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si se quiere cambiar el sistema de pensiones para mejorar las pensiones y tenemos todos estos datos ahí sobre la mesa, ¿cómo se hace ese cambio y cuándo va a ocurrir? Porque como el gobierno se ha centrado y los parlamentarios, los diputados se han centrado en discutir algo que creo que es importante, sin lugar a duda, que es el 4% adicional y quién lo administra, no hemos entrado a la discusión de qué ha pasado hoy día con este 10%. Cómo se calculan las pensiones, cuáles estimaciones se hacen, cuáles son las variables que están encima de la mesa para calcularlas, el tema de la tabla de mortalidad o edad, expectativa de vida es una de ellas, simplemente la definición administrativa de la autoridad que hace un recálculo de las tasas de interés y en el último que ocurrió ahora el 10 de julio, rebaja las pensiones de nuestros pensionados. Derechamente las rebaja, porque los titulares dirán lo que quieran respecto de que solo se le rebajó el 33%, eso es falso. Se rebajó todo el mundo, solo que en algunos hubo un efecto y en otros no. ¿Por qué? Simple. Porque a los que no se les rebajó o no sintieron la rebaja, el Estado tuvo que meterse la mano en el bolsillo y suplementar con el aporte previsional solidario, el APS. Pero eso significa, Sergio, que el Estado tuvo que poner plata, que está en el fondo para ese fin, pero que no le va a alcanzar de aquí a fin de año. ¿Y qué cosas vamos a dejar de hacer? ¿Cuántas atenciones menos en salud? ¿Cuántos hospitales menos? ¿Cuántos consultorios menos? ¿Cuántas becas menos de estudio? ¿Por qué? Porque hay que financiar esto que se provocó por una decisión administrativa. Y se dice que a algunos tampoco les afectó porque fue tan bueno el resultado del fondo que evitó la baja. Pero si no hubiese habido baja administrativa, su aumento hubiese sido mayor. Y no como fue, que fue ahí nomás porque tuvo que compensar. O sea, tenemos un problema que la autoridad administrativa está bajando por una decisión de escritorio las pensiones de nuestros pensionados. ¿Cuál es la explicación? Y lo dijo el propio superintendente, es que hay que evitar que sean tan distintas las rentas vitalicias del retiro programado. ¿Por qué hay que evitar eso? ¿Cuál es el sentido de fondo? ¿Que las compañías de seguros se puedan llevar a los cotizantes en su decisión? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser bueno eso? Ahora, hay mucho argumento que dice que las pensiones son bajas porque la gente tiene muchas lagunas o porque deciden no cotizar, etcétera, etcétera. Pero yo conozco el caso, por ejemplo, de profesores que estaban recibiendo una remuneración de alrededor de 1.200.000 pesos y jubilan con 300.000 pesos. Y esos profesores que yo conozco trabajaron Toda 40 la años vida seguidos, toda la vida. y no hay ninguna laguna. No hay laguna. Así es. O casos como el que yo conozco y que probablemente si les empiezan a preguntar a sus amigos también existirán por ahí, que están cerca de la edad de pensionarse y van a su AFP y le dicen, por favor, dígame cuánto sería mi pensión si me jubilo ahora. Y la AFP le hace los estudios y le dice su pensión sería de X. Y van al año siguiente, un año más de cotización, menos vida porque tienen un año más, ¿no es cierto? Más plata ahorrada y la pensión es más baja, con la misma, más cantidad y menos años. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que poner los temas encima de la mesa. Los economistas son expertos en descalificar a los que no somos economistas, pero los datos son los datos y los números son los números. Y esos no se pueden desvirtuar. Ahora, yo hice una consulta la otra vez porque me hicieron la consulta a mí y fui directamente a preguntar a una AFP. Entonces le dije, mire, yo tengo una duda con respecto a los monto de la jubilación. Entonces me decía, mire, por cada 5 millones va a recibir una UF. No, me dijo, eso fue hace 3 años, pero hoy día por cada 7 millones y medio va a recibir una UF de jubilación. Entonces le digo yo, oye, pero si resulta que la inflación está en niveles muy bajos. Me dijo, no, es que los cálculos se hacen de otra manera. Es lo que te estaba diciendo yo. Los cálculos se hacen en un escritorio por la autoridad competente de acuerdo a parámetros que creo que hay que revisar, porque no son los parámetros adecuados. ¿Usted cree que este año se va a terminar el nuevo sistema de pensiones, la discusión legislativa y se va a transformar en ley o no? Mira, yo espero, porque ya no lo logré ahora el 1 de julio, 10 de julio, que en la próxima estimación que se haga, que son 3 meses más, no se provoque, o sea, perdón, se haga la modificación a este decreto.
el decreto supremo 19. Si no se modifica, Sergio, la baja va a ser mayor aún que la que ya tuvimos ahora. Y eso no es una ley. Jimena Rincón, queremos agradecerle aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, esta conversación. Esperamos que el año nos dé el tiempo para conversar otra vez acerca de este y otros temas. Feliz, Sergio, porque además voy a estar participando activamente en este tema. Es un tema que es fundamental para muchas familias en nuestro país, no solo para los pensionados, también para sus hijos y sus nietos. Le agradecemos a la senadora Rincón esta conversación aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, en conjunto con UCB Televisión Señal 3. Será hasta la vista.